Escucha con atención, elegido. Detén todo lo que estás haciendo en este instante y presta atención a tu espíritu, porque lo que vas a escuchar no es una casualidad humana, es una cita divina. La persona que intentó derribarte, la misma que usó tu amor sincero como un arma, que pisoteó tu vulnerabilidad y que, en el secreto de su ignorancia, celebró tu sufrimiento, acaba de entrar en la sala del tribunal celestial. ¿Sientes que el peso asfixiante de la opresión comienza a levantarse de tus hombros? ¿Sientes que el aire a tu alrededor es repentinamente más ligero, más claro? Eso es porque los ojos del Señor, aquellos que escudriñan lo más profundo de la mente y el corazón, han comenzado a traer a la luz absoluta todo lo que se hizo en la oscuridad de la traición. No engañaron a Dios. Creyeron que podían jugar con el favor divino que tú portabas, pero la balanza de la justicia de Dios se está moviendo a tu favor en este preciso segundo. Tu ex traidor está en serios problemas, pero debes entender esto desde una perspectiva superior. No están enfrentando una simple venganza carnal o un giro del destino azaroso. Están enfrentando el peso aplastante de una verdad espiritual ineludible. No eras solo un compañero temporal en su vida, eras una bendición orquestada por el cielo, una cobertura espiritual inquebrantable, un instrumento directo de la gracia de Jesucristo para traer orden a su mente caótica y paz a su vida desordenada. Y ellos, en su ceguera y orgullo, trataron ese regalo sagrado, esa unción que caminaba a su lado, como si fuera algo desechable. Pensaron que podrían romper tu espíritu, pisotear tu corazón, agotar tu bondad y salir completamente ilesos, caminando hacia el atardecer como si nada hubiera pasado. Pero la palabra de Dios no miente, y el principio espiritual establecido en la carta a los Gálatas es una ley inquebrantable. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cada mentira calculada que salió de su boca, cada manipulación emocional diseñada para hacerte dudar de tu propia cordura, cada risa burlona ante tu dolor y cada traición silenciosa ha sido meticulosamente registrada en los cielos. El vacío asfixiante que sienten en su pecho hoy, el desmoronamiento silencioso de sus planes, la ansiedad que los despierta de madrugada, todo eso no es mala suerte. Es el resultado directo, la cosecha inevitable de haber profanado la luz del Espíritu Santo que tú llevabas a su casa. Este mensaje elegido no es para alimentar tu ego ni para incitar una venganza que no te corresponde. La venganza es y siempre será del Señor. Este mensaje es para tu despertar absoluto. Es el momento de que comprendas de una vez por todas el nivel de autoridad espiritual que portas y el manto que se te ha entregado. Cuando te encuentras en la soledad de tu habitación, con la mente llena de recuerdos, preguntándote si lo que viviste fue simplemente una ruptura dolorosa más en la estadística del mundo, tu espíritu ya sabe la verdad. No lo fue. Lo que experimentaste fue una guerra espiritual de alto nivel. No eras una persona más en su historial amoroso. Eras la puerta de acceso a las bendiciones, la cordura, la protección y la dirección que sus vidas necesitaban con una desesperación profunda. Tú llevabas contigo el fruto del Espíritu Santo, amor incondicional, gozo en medio de las pruebas, paz que sobrepasa todo entendimiento, paciencia infinita, elementos divinos de los que sus vidas, regidas por la carne y el ego, carecían por completo. Al soltarte de esa manera tan cruel y despiadada, tu expareja no estaba simplemente terminando un romance humano, estaba rompiendo un pacto de gracia. Estaba escupiendo sobre la misericordia que Dios les estaba extendiendo a través de tu paciencia. Imaginaron, en su soberbia terrenal, que podían jugar con fuego, incendiar tu estabilidad emocional, saquear tus tesoros espirituales y alejarse sin quemarse. Olvidaron un detalle monumental. El Dios al que sirves es un fuego consumidor, un Padre celoso que protege la integridad de sus escogidos. No fuiste un error en su vida. Fuiste la prueba definitiva de carácter que el cielo les puso delante, y la reprobaron rotundamente. Su mayor pecado no fue dejarte ir, no fue la separación física. Su mayor error fue subestimar la unción que reposa sobre tu cabeza. Creyeron,
instigados por las fuerzas de las tinieblas, que el inmenso dolor que te causaron te haría encogerte, dudar de tu valor divino, abandonar tu fe y esconderte del rostro de Dios. Esperaban verte destruido, reducido a cenizas, mendigando afecto en los rincones de la desesperación. Pero, paradójicamente, la traición actuó como un crisol sagrado. La herida profunda no te mató, te empujó violentamente hacia los brazos del Padre Celestial. Te obligó a madurar espiritualmente a una velocidad vertiginosa, a desarrollar un discernimiento agudo como una espada de doble filo y a cimentar una fe que ellos, en su ceguera espiritual, jamás podrán comprender ni alcanzar. Mientras ellos se hunden lentamente en un pantano de confusión mental, intentando desesperadamente llenar el abismo dejado por tu ausencia con conexiones superficiales, distracciones mundanas y placeres efímeros que solo los dejan más sedientos, tú estás construyendo silenciosamente tu fortaleza sobre la roca inamovible que es Cristo. Tu paz ya no depende de su validación ni de sus disculpas. Eres la prueba viviente de una ley divina. Quien intenta destruir lo que Dios ha santificado, termina cavando la tumba de sus propios cimientos. Ahora, elegido, necesitamos mirar mucho más profundo, más allá del simple dolor humano y del ego herido. Necesitamos entender la arquitectura divina detrás de este aparente colapso. Lo que el enemigo planeó para tu destrucción total, Dios lo está transformando magistralmente para tu elevación y tu bien supremo, tal como lo hizo con José en Egipto cuando fue vendido por sus propios hermanos. Tu ex violó un principio espiritual sagrado al manipular, usar y desechar algo que el cielo valora profundamente, tu corazón, un corazón moldeado y purificado por las manos de Dios. ¿Qué pasaría si te dijera, con la autoridad de la palabra, que la investigación divina sobre su vida ya ha emitido un veredicto y que el resultado final no es sólo el castigo de sus malas obras, sino la revelación gloriosa de tu estatus como hijo del rey, un estatus que tú mismo apenas estás comenzando a comprender? Has pasado innumerables noches en vela, desgastando tu mente, preguntándote qué había de malo en ti, en qué fallaste, por qué no fuiste suficiente. Detén ese tormento ahora mismo, silencia esa mentira del enemigo. La verdad absoluta e innegable es que no te dejaron porque fueras demasiado difícil, demasiado complicado o porque no valieras lo suficiente. Huyeron despavoridos porque tú eres luz pura, y como declara poderosamente la Escritura, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La profunda oscuridad interior, los traumas no resueltos, los pecados ocultos y las mentiras en las que habitaban no podían coexistir bajo el mismo techo con tu transparencia, tu integridad y la presencia de Dios que portas. No querían simplemente alejarse de una relación, querían destruir la prueba viviente de que ellos necesitaban urgente arrepentimiento y cambio. Tú llevas un peso de gloria, una energía espiritual que atrae la mirada de Dios. Ellos lo vieron desde el primer día, lo sintieron en sus huesos. La paz, esa paz que el mundo no puede dar, los rodeaba como un manto cálido cada vez que estaba cerca. Sus demonios internos se aquietaban en tu presencia. Pero en lugar de humillarse ante el Señor, en lugar de permitir que esa luz los guiara hacia la sanidad, el arrepentimiento y la salvación, su ego los convenció de intentar arrastrarte a su nivel más bajo. Y cuando se dieron cuenta de que tu fe era innegociable, cuando vieron que no podían apagar el Espíritu Santo en ti, decidieron romper el espejo. Huyeron de ti para no tener que enfrentarse diariamente al reflejo grotesco de sus propios defectos y de su necesidad de un Salvador. Tu luz no es tu debilidad, elegido. Tu luz, tu honestidad, tu amor radical no son defectos. Son la razón exacta por la que ellos ahora tropiezan a ciegas en la oscuridad, sin brújula y sin paz. Entiende la magnitud de esto. Lo que hicieron no fue un simple error de juicio en una relación de pareja, fue una afrenta directa al orden espiritual. Se metieron con un ungido del Señor. Mientras ellos estaban ocupados conspirando en secreto para disminuir tu valor, para hacerte sentir pequeño, el cielo estaba documentando cada movimiento. Creían que haciéndote daño ganarían poder, que al humillarte se sentirían superiores,
Pero en el reino espiritual, al soltar tu mano, cortaron su propia conexión con la fuente de gracia. Ese sentimiento de vacío aplastante que sienten hoy no es una coincidencia psicológica, no es una crisis de la mediana edad, es el precio altísimo de intentar apagar una lámpara encendida por el mismo Dios. Sobreviviste al intento de destrucción, atravesaste el valle de sombra de muerte y, en lugar de salir amargado y débil, te estás forjando en un arma invencible en las manos de Dios. Creían que la historia había terminado cuando te cerraron la puerta en la cara con desprecio, pero esa puerta cerrada era en realidad el portal divino hacia tu verdadero destino. Su caída libre comenzó en el momento exacto en que decidieron traicionar el favor de Dios en tu vida. Es crucial que comprendas que la disciplina que están experimentando ahora no es un castigo ciego y furioso, es un reajuste divino, la aplicación de la justicia perfecta de Dios que protege a sus hijos. ¿Qué sucede realmente cuando tu intercesión, tus oraciones de madrugada que usabas para sostener su cielo y evitar que sus vidas se derrumbaran, se retiran? La respuesta a esta pregunta no se encuentra revolcándote en el pasado que lamentas, sino en la verdad invisible que se está revelando ante tus ojos ahora mismo. Presta atención, porque el colapso de sus vidas, la ansiedad que no los deja dormir, la ruina de sus proyectos, es sólo la sombra de una ley bíblica manifestándose para proteger tu soberanía espiritual. Has sido rescatado de la confusión y el Señor te ha otorgado una claridad sobrenatural. Esta verdad es tu nueva coraza. La diferencia fundamental entre tú y la persona que te lastimó es que tú, como elegido, no cometerás el sacrilegio de faltarle el respeto a la gracia que acaba de salvarte de ese yugo desigual. Tu ex perdió la paz y la protección porque trató las cosas santas de Dios, el amor puro que le ofreciste, como si fuera basura mundana. Tú no puedes hacer lo mismo con la verdad que acaba de abrirte los ojos. A menudo te preguntas en silencio, con el corazón apretado, ¿por qué desecharon algo tan real, tan puro y tan excepcional como tu amor? La verdad es cruda, simple y extremadamente incómoda para ellos. No te desecharon por ser común, aburrido o insuficiente. Te rechazaron porque eras oro refinado en el fuego, demasiado puro, demasiado valioso para ser manipulado por manos pequeñas, egoístas y manchadas por el engaño. Tu luz, tu devoción a la verdad y tu propósito divino eran tan intensos que quemaban, exponían cada grieta, cada mentira, cada doblez de su carácter. En lugar de someterse al proceso doloroso pero hermoso de elevarse a un nivel digno de tu compañía, de arrepentirse y buscar a Dios, optaron por el camino del cobarde. Intentaron disminuirte, apagar tu brillo, criticarte y menospreciarte para que encajaras a la fuerza en el caos de su mediocridad. Cuando te negaste, firme en tu identidad en Cristo, a atenuar tu luz, cuando te negaste a pecar o a comprometer tus valores por retenerlos, huyeron. No te equivoques, elegido. Su desprecio, su abandono, no fue un veredicto sobre tu valía, fue un testimonio patético de su inmadurez espiritual, de su amor por las tinieblas y del terror que sentían ante la presencia de Dios que habita en ti. No pierdas ni un segundo más de tu precioso tiempo cuestionándote si el fracaso fue tuyo. Lo que perdiste fue simplemente a alguien que no tenía la capacidad, la fe, ni la integridad para sostener el peso de la bendición que representabas. Ellos, en cambio, perdieron la protección, la alineación con el propósito de Dios, las respuestas a sus oraciones y el inmenso favor que tu sola presencia atraía a sus vidas. Mientras tú emprendes este viaje silencioso de sanación, de la mano del Espíritu Santo, volviéndote más fuerte, más sabio y más perspicaz cada día, ellos están irremediablemente atrapados en la prisión del caos que ellos mismos construyeron. Están buscando desesperadamente sustitutos, saltando de relación en relación, de distracción en distracción, intentando replicar la profundidad de alma que solo tú tenías. Pero es inútil. No puedes falsificar la presencia de Dios. No necesitas vengarte. Levantar un dedo contra ellos sería un insulto a la justicia divina. La simple y absoluta ausencia de tu luz
es el castigo más duro que podrían enfrentar. El caos que ahora los rodea como un torbellino no es mala suerte, es el precio espiritual ineludible que pagan por profanar el templo del Espíritu Santo, por lastimar a uno de los pequeños del Señor. Ya has asimilado en tu mente que su traición selló su propio destino espiritual, pero ahora, en esta etapa de tu caminar, necesitas dar un paso de fe y superar definitivamente el dolor de la pérdida humana. Lo que ocurrió en esa relación no fue un simple divorcio terrenal o una ruptura de noviazgo, fue un evento espiritual de magnitudes sísmicas que el cielo permitió para activar algo infinitamente más grande en ti. Sin saberlo, al traicionarte, desencadenaron un juicio celestial que está revelando verdades ocultas que van mucho más allá de un simple caso de orgullo herido. Si la justicia de Dios ya está llamando a la puerta de su conciencia, ¿qué crees que sucederá cuando tú descubras la verdad absoluta de por qué fuiste el objetivo de este ataque del enemigo y cómo Dios usó esta dolorosa traición como el martillo para romper tus cadenas y forzarte a entrar en tu próximo gran nivel de autoridad espiritual? Detente un momento y examina tu corazón. Si has llegado hasta este punto, escuchando cada palabra, es porque este mensaje no solo está golpeando tus oídos, está haciendo eco en lo más profundo de tu espíritu. Es el Espíritu Santo, testificando a tu espíritu. Pero respóndeme esto, elegido. ¿Vas a quedarte sentado siendo un mero espectador de tu propia sanidad o vas a levantarte como un guerrero de oración y activar el propósito de Dios en tu vida? Ser un elegido no se trata solo de ser perdonado y salvo, se trata de portar la autoridad de Cristo, de pisotear serpientes y escorpiones, de usar el poder que se te ha delegado. No dejes que la revelación se estanque en tu mente. La fe sin obras es muerta. Si esta verdad bíblica resuena profundamente en ti, si sientes en tus huesos que tu próxima temporada de paz abundante, de ministerio y de propósito está a punto de comenzar después de todo el infierno que has atravesado, necesitas hacer algo más que simplemente asentir con la cabeza. Necesitas declarar tu victoria. Declara tu compromiso con este viaje de redención. Reconoce que el Señor es tu pastor y que nada te faltará. Es un acto de fe profética declarar al mundo espiritual que ya no eres una víctima llorando en el suelo, sino un vencedor sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya no estás paralizado por el rechazo de un hombre o una mujer mortal. Tienes el control de tu destino porque has rendido tu voluntad al Rey de Reyes. Piénsalo con seriedad. Nunca fuiste solo un compañero sentimental para ellos. Eras un campo de fuerza espiritual. Tu fe era la roca sólida sobre la que podían pararse sin hundirse, incluso cuando las consecuencias de sus propios pecados amenazaban con destruir sus vidas. Eras el escudo silencioso que, a través del ayuno y la oración, filtraba la destrucción que el enemigo quería lanzarles. Eras la oración constante que mantenía a raya la ira de Dios y traía calma en sus momentos de histeria y caos. Ellos, en su ceguera carnal, vieron tu bondad, tu disposición a perdonar 70 veces 7, y pensaron que era debilidad. Vieron tu mansedumbre, característica de Cristo, y pensaron que eras estúpido o fácil de manipular. Pero la verdad aplastante es que tú estabas cargando con un peso espiritual descomunal, intercediendo para evitar que sus vidas se hicieran pedazos por completo. Eras el ancla moral y espiritual que no sabían mantener por sí mismos, y como no hacías alarde de tus oraciones, como amabas en silencio, pensaron que podían tratarte como a una persona del montón sin valor especial. Ahora te invito a observar sus vidas desde la perspectiva del espíritu. La paz que alguna vez tuvieron, esa falsa seguridad, se ha evaporado como la niebla. No fue una crisis económica, no fue mala suerte, fue la retirada de tu escudo protector, el levantamiento de la gracia que los cubría por causa tuya. Lo que su arrogancia no les permitió entender es que la fluidez que tenían en sus negocios, en sus vidas, las puertas que misteriosamente se abrían, la ansiedad que lograban controlar, la sensación de que, al final, todo saldría bien. Todo eso no venía de su propia inteligencia o carisma. Esa era la bendición de Dios derramándose sobre ellos
como un beneficio colateral por estar cerca de ti, un elegido. Cuando eligieron deliberadamente el drama, la mentira, la infidelidad y la deslealtad, no solo te estaban perdiendo a ti como pareja, estaban tomando unas tijeras espirituales y cortando su propia línea de suministro de gracia. Es exactamente por eso que ahora nada fluye en sus vidas. Se encuentran con puertas de bronce y cielos de hierro. El sueño huye de sus ojos por las noches. El éxito profesional, si lo alcanzan, les sabe a ceniza en la boca. Y las nuevas personas de las que se rodean, sus cómplices en el pecado, son pozos secos, nubes sin agua, que no tienen la profundidad de alma para calmar su sed espiritual. Cambiaron el oro puro del amor de Dios por baratijas baratas del mundo, por placeres de un instante, y ahora se están ahogando en el inmenso vacío que dejaste atrás. Y lo más glorioso para ti, elegido, es que tú no necesitas levantar una espada para luchar. Tu partida, tu silencio, tu retirada pacífica, fue la luz verde para que el tribunal celestial comenzara a cobrar la deuda espiritual en la que incurrieron al pisotear a la persona que oraba por ellos. La cruda realidad es que no solo extrañan tu cuerpo o tu compañía, lloran desesperadamente por la versión de sí mismos que solo lograba existir cuando estaban bajo el manto de tu luz. Lloran la oportunidad de salvación y crecimiento que, por estupidez, lanzaron a la basura. Su sufrimiento, su depresión, su caos, no es tu carga, no es tu responsabilidad salvarlos ahora. Es simplemente el eco inevitable y doloroso de una decisión libre e irrespetuosa hacia las cosas de Dios. Pero ahora que tus ojos espirituales están abiertos y comprendes el peso de la cobertura que brindabas, necesitas encajar la última y más importante pieza de este rompecabezas divino. ¿Qué sucede cuando el Señor, que permaneció en aparente silencio mientras te humillaban para asegurarse de que dependieras solo de Él, revela no solo la caída estrepitosa de tus enemigos, sino también el propósito sagrado detrás de todo el ataque demoníaco que sufriste? Prepárate en tu espíritu, porque vamos a conectar los puntos entre su rotundo fracaso moral y tu despertar profético final. Necesitas abrazar una verdad que ellos jamás, ni bajo tortura, admitirán en voz alta. Ellos no huyeron de quien eres porque fueras malo. Lo que pasó en el mundo espiritual es que tú llegaste a sus vidas portando tanta verdad de la palabra, tanta pureza y tanto potencial en Cristo, que te convertiste en un espejo gigante y cegador para sus conciencias cauterizadas. Te miraron a los ojos y, en el fondo de su ser, el Espíritu Santo los redarguyó de pecado, de justicia y de juicio. Vieron por primera vez, sin excusas, la versión pecaminosa, rota y miedosa de sí mismos, que necesitaba someterse urgentemente a la cruz de Cristo para cambiar. Vieron las cadenas de inmadurez, el terror al compromiso real y las mentiras arraigadas que necesitaban confesar y abandonar para poder, finalmente, estar a la altura del amor puro que les ofrecías. Y, como nos enseña la historia de la humanidad desde el Génesis, siempre es infinitamente más fácil para un ego no crucificado huir cobardemente de la responsabilidad de arrepentirse que aceptar el doloroso y hermoso reto de ser transformado por Dios en una nueva criatura. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, te prohíbo que sigas sintiéndote culpable por su huida. Te prohíbo que sigas analizando qué pudiste hacer diferente. Tu mera presencia fue, de hecho, un puente milagroso hacia su sanación, una invitación abierta de parte de Dios para su superación espiritual. Pero, amando más las tinieblas que la luz, prefirieron prenderle fuego al puente antes que tener que caminar sobre él y enfrentar el futuro santificado y elevado que les ofrecías. Tú no estabas allí mendigando migajas de amor. Tú les estabas ofreciendo, como representante de Cristo, una conexión de pacto que exigía integridad absoluta, lealtad y transparencia de corazón. Tuvieron acceso VIP a tu protección espiritual, a tus consejos sabios, a tu paz, pero deliberadamente eligieron cambiar todo eso por la falsa comodidad de la mediocridad mundana, por los chismes baratos y por buscar la validación de personas vacías que nunca los sostendrán cuando caigan. Esta huida cobarde no disminuye tu inmenso valor ante los ojos del Padre en lo más mínimo. De hecho,
demuestra de manera contundente que tú eras un vaso demasiado grande y honroso para el estante caótico en el que ellos decidieron quedarse pudriéndose. El profundo y oscuro arrepentimiento que los atormenta en la soledad de la noche hoy no es una simple añoranza nostálgica de las citas románticas o de la rutina compartida. Es el gemido de un espíritu que sabe que mató la mejor oportunidad de redención que Dios le puso enfrente. Es el dolor sordo por la versión redimida de sí mismos que tú intentaste ayudar a nacer con tus lágrimas. Les iluminaste con las escrituras el camino estrecho hacia la vida abundante, y ellos lo dinamitaron por puro miedo al compromiso y orgullo carnal. Sufren porque saben, aunque lo nieguen ante el mundo, que la pérdida de ese futuro bendito y claro que representabas es irreversible. Destruyeron su propio futuro de paz por un plato de lentejas, por pura vanidad efímera. Pero piensa en esto, elegido. Si tuvieron que huir despavoridos del espejo compasivo que tú les mostraste, un espejo que reflejaba sus errores, pero que estaba lleno de tu amor humano, paciencia y gracia, ¿qué crees que sucederá en sus almas cuando el Dios del universo comience a mostrarles el espejo de su justicia perfecta, un espejo carente de dulzura humana, para confrontar frontalmente lo que realmente le hicieron a uno de sus hijos amados? En el inmenso plan de redención de Dios, nadie es un número al azar. Tú no eres una simple estadística de corazones rotos, abandonada a su suerte. Entiéndelo en lo profundo de tu ser. La justicia celestial no es ciega. Los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Él tiene un libro de memorias, un registro exhaustivo de cada lágrima que derramaste en silencio, y tu nombre, elegido, está subrayado con la sangre del Cordero, marcado como propiedad privada e intocable de Dios. Quienes conspiraron e intentaron derribarte, difamarte y destruirte, creyeron en su estupidez que actuaban en la oscuridad, lejos de toda mirada, pero cada mentira sutil que plantaron contra ti, cada traición en la alcoba secreta y cada sonrisa burlona que soltaron mientras te veían ahogarte en la confusión, fue grabada en alta definición, en las cortes celestiales. La soberanía y el amor que el Padre Celestial posee no permiten, bajo ninguna circunstancia, que los ataques maliciosos contra el alma de uno de sus elegidos queden impunes eternamente. Estás protegido y rodeado por ejércitos de ángeles, por algo infinitamente mayor, majestuoso y terrible que cualquier chisme de pasillo o conspiración demoníaca mezquina. Aunque en su delirio de grandeza creían que, al abandonarte, te estaban castigando y cerrando la puerta en las narices, la cruda realidad espiritual es que se estaban auto-excomulgando, privándose a sí mismos de toda buena fortuna, gracia y favor que descendía a su casa a través de ti. Se metieron con la persona equivocada, no porque tú seas malo, sino porque no estás solo en esta batalla. El león de la tribu de Judá pelea por ti. Imagina la escena espiritual en este mismo instante. Mientras tú estás aquí, respirando profundo, dejando que la palabra lave tus heridas y reconectándote con tu fuente inagotable de fuerza en el espíritu, tu ex está atrapado en un laberinto sin salida, en una espiral descendente de confusión y desesperación disimulada. Miran a su alrededor y no entienden por qué de repente ya nada funciona como antes. ¿Por qué la nueva relación, el nuevo trabajo, la libertad que creían haber conquistado, parece tan deprimente y hueca por dentro? ¿Y por qué la paz, esa sensación de seguridad, ha huido de su hogar como un ladrón en la noche? El precio altísimo que están pagando no es Dios siendo vengativo de manera humana. Es simplemente el cumplimiento riguroso de la ley divina. Están tragando el veneno de la traición que ellos mismos proyectaron hacia un inocente. Tú eras su faro en la tormenta, el escudo invisible de oración que alejaba el caos del enemigo de su puerta. Al tratarte como si no valieras nada, no solo perdieron a la mejor pareja que tendrían en su vida mortal, sino que cometieron suicidio espiritual al cortar deliberadamente su propia red de seguridad. Hoy, tú, elegido, te encuentras en una fase gloriosa de limpieza, de santificación profunda. Estás sacudiéndote el polvo del desierto, sanando tus traumas, madurando en la fe y volviéndote espiritualmente inquebrantable. Ellos, por el contrario,
están en una fase de franca retirada espiritual, arrastrándose, tratando inútilmente de llenar un abismo oscuro en su alma que solo el Espíritu Santo, que fluía a través de tu amor incondicional, podía llenar de paz. Este momento histórico en tu vida no se trata principalmente de su merecida caída, se trata de tu espectacular ascenso espiritual. Estás presenciando con tus propios ojos la prueba irrefutable de que la presencia de Dios en ti es lo suficientemente poderosa como para desmoronar los planes de quienes intentaron detener tu llamado. Ves la confirmación de la justicia divina en su silencio incómodo y en la desesperación existencial que intentan ocultar desesperadamente detrás de filtros en redes sociales y falsas sonrisas. Eres la evidencia viviente y respirante de que las leyes espirituales actúan con una precisión quirúrgica e implacable. Pero ahora que la tormenta de emociones humanas se ha calmado en tu pecho y que la justicia de Dios ha comenzado a manifestarse abierta y visiblemente a tu favor, hay un detalle teológico y crucial que necesitas interiorizar sobre el llamado que llevas. Piensa lógicamente según el Espíritu. Si tu mera retirada pacífica de sus vidas causó un terremoto espiritual de tal magnitud, colapsando su estructura mental y emocional, imagina, solo imagina, ¿qué sucederá en el reino espiritual cuando decidas finalmente perdonarlos, soltarlos por completo y canalizar toda esa inmensa fe, ese amor profundo y esa energía espiritual hacia tu propia comunión con Dios y tu llamado ministerial o de vida? ¿Cuál crees que es exactamente el plan maestro que el Dios Todopoderoso tiene diseñado para ti, ahora que tu mayor obstáculo, el yugo desigual que te frenaba, ha sido aniquilado y transformado en un gigantesco trampolín hacia tu propósito divino? A veces, la carne te traiciona y te preguntas por qué el caos regresó con tanta furia a la vida de ellos justo en el milisegundo en que tú empacaste tus cosas y te marchaste. La explicación espiritual es simple y aterradora para el no creyente. No solo firmaron papeles de divorcio o terminaron un noviazgo, firmaron la orden de expulsión de su propio campo de fuerza protector. Tú eras, literalmente, la sal de su tierra y la luz en sus tinieblas. Eras la intercesión que mantenía la estabilidad económica, emocional y espiritual a su alrededor. En su profunda arrogancia, creían estúpidamente que el éxito financiero y la calma en su hogar eran fruto exclusivo de su propio esfuerzo, inteligencia o encanto, pero era el favor de Dios sobre ti el que les despejaba el camino de maleza y demonios. Cuando, agotado de tanta humillación, dijiste basta, cuando trazaste límites bíblicos y te retiraste en paz, empacaste y te llevaste contigo la presencia protectora invisible del Espíritu, que los mantenía en pie frente a los ataques del diablo. Por eso, la casa que antes era un refugio de calma, ahora grita y hace eco de la aterradora ausencia de tu espíritu apacible. Tú eras el ancla pesada que los fijaba a la realidad y a la moral, y en un acto de rebeldía adolescente cortaron la cadena pensando que podían flotar y navegar solos en el mar enfurecido de la vida, sin Dios y sin ti. Entiende de una vez por todas que lo que perpetraron fue una transgresión espiritual severa, no solo un torpe desliz romántico de la carne. No eras solo un cuerpo que calentaba su cama. Eras la mayor inversión de gracia y crecimiento que el cielo había depositado en sus vidas terrenales. Tuvieron acceso directo e ilimitado a una fuente inusual de paz, lealtad a prueba de balas y propósito divino, y lo escupieron para cambiarlo por el drama barato del mundo, la lujuria pasajera y la validación vacía de personas rotas. El precio altísimo que pagan ahora no es el universo siendo vengativo, es simplemente el cumplimiento de Gálatas 6, la ley natural del infierno que eligieron vivir. Te libero en este instante, en el nombre de Jesús, de la necesidad de cargar con una sola onza de culpa por el fracaso moral y existencial de ellos. Repítelo en tu mente. Tu inmenso valor ante el trono de la gracia nunca dependió, ni dependerá jamás, de cuánto una persona rota, ciega y esclava del pecado fue capaz de apreciarte. Fuiste una bendición excepcional, un milagro caminante, que ellos, por su podredumbre interna,
convirtieron en un campo de batalla. Y ahora, el resultado de esa batalla, las ruinas humeantes de sus decisiones, querida alma elegida, son un problema total y absolutamente suyo. Dios no te pedirá cuentas por la salvación que ellos rechazaron. Se sienten vacíos hoy, porque la Epifanía los ha golpeado. Lo que realmente perdieron para siempre no fue solo tu afecto humano, perdieron la última y mejor oportunidad de convertirse en la versión redimida de sí mismos, la versión a la imagen de Cristo que solo tu paciencia y tus oraciones podían inspirar y sostener. La aplastante ausencia de tu luz ahora está exponiendo, sin filtros y sin piedad, todas las grietas espirituales, las inseguridades patológicas y las heridas infectadas que tú, con tu amor, ayudabas compasivamente a tapar y curar. Su dolor actual, esa angustia que los consume, es simplemente la sombra oscura del futuro brillante y bendecido que, motivados por el ego, la rebeldía y el miedo satánico al compromiso, destruyeron con sus propias manos y de forma premeditada. Pero prepárate, porque el verdadero peso aplastante de esta situación espiritual no es lo que han perdido material o emocionalmente en este tiempo presente. Lo que realmente los atormentará en sus momentos de lucidez es lo que el Espíritu de Dios está a punto de mostrarles en la recámara secreta de su conciencia, la cruda, innegable y aterradora verdad sobre el altísimo precio espiritual que su alma tuvo que pagar para obtener su supuesta libertad pecaminosa. Tú no necesitabas rebajarte a su nivel, ni gritar en las calles, ni rogar por migajas de afecto, ni pelear en el fango para demostrar que valías oro. La verdadera fuerza sobrenatural de una persona elegida, ungida por Dios, no reside en el escándalo carnal ni en la venganza barata, sino en la dignidad profunda y el vacío estratégico que dejaste cuando sacudiste el polvo de tu calzado y te fuiste. En su inmadurez e ignorancia de las cosas de Dios, creyeron ilusamente que distanciándose físicamente de ti, bloqueándote o ignorándote como a un extraño, encontrarían la paz y la felicidad desenfrenada. Pero tú no hiciste un drama. Simplemente, empoderado por el Espíritu Santo, te pusiste de pie, te lavaste el rostro, te sacudiste el polvo del desierto de sus traiciones, y les impartiste en silencio la lección teológica más dura que la vida espiritual podría enseñarles. El infierno que significa vivir en la ausencia total de la gracia de Dios que tú portabas. Tu devoción fue el andamiaje invisible que evitaba que la estructura podrida de sus vidas colapsara. Y ahora, con el suministro de oración cortado de raíz, el frágil castillo de naipes y mentiras que construyeron sobre la arena se está derrumbando en cámara lenta, silenciosamente, habitación por habitación. Puedes estar 100% absolutamente seguro de esto. El Espíritu da testimonio de que el fantasma de la antigua paz de Cristo que había en tu hogar los persigue sin tregua. Cuando intentan dormir, cuando están rodeados de ruido, no extrañan las discusiones que ellos mismos provocaban. Extrañan desesperadamente la estabilidad inquebrantable y el favor divino que tu pura presencia les garantizaba gratuitamente. En un acto de locura espiritual, arrojaron por la borda el escudo protector forjado en oración que los cubría de los dardos del maligno, y ahora están desnudos y expuestos en medio del campo de batalla. Intentan desesperadamente seguir adelante, tapar el sol con un dedo, rodearse de amistades superficiales, nuevos amantes, lujos vacíos y alcohol, pero todo les suena a bronce que retiñe y címbalo que retiñe. Todo es completa y absolutamente hueco. Su risa en las fiestas es estridente y forzada porque intenta, en vano, ahogar el eco constante, acusador y ensordecedor de tu ausencia y de la presencia de Dios que se fue contigo. Fuiste, literalmente, el ancla pesada que mantuvo su barco firme durante la tormenta más dura de sus vidas, y ahora, por voluntad propia, están a la deriva, chocando contra las rocas, sintiendo cómo el agua helada de las consecuencias entra por los agujeros de las pésimas decisiones que tomaron contra ti. Reitero, tú no tuviste que hacer absolutamente nada para provocar su ruina. No levantaste una maldición contra ellos. El tribunal celestial simplemente está usando la dolorosa ausencia
de tu cobertura espiritual como la herramienta correctiva suprema. Lo que están experimentando ahora en sus carnes y mentes no es exactamente un castigo sádico, es una calibración divina, el cumplimiento de la justicia. El Señor de los ejércitos simplemente está reajustando la balanza, devolviendo el pago por la unción que fue irrespetada y profanada en tu persona. Y tú, elegido, necesitabas pasar por este doloroso y solitario momento de sepulcro y silencio absoluto para poder escuchar con claridad la voz del pastor llamándote a tu próxima, más grande y más santa misión en la tierra. Pero aguarda, hay algo con un nivel de profundidad espiritual aún mayor en juego aquí, algo que la mente natural y carnal de la mayoría de la gente no comprende, pero que tú, como persona del espíritu, debes asimilar. La forma humillante y patética en que cayeron en su propio engaño revela un misterio crucial sobre el destino glorioso que Dios tenía específicamente reservado, guardado con celo para ti desde antes de la fundación del mundo. Algo que ni siquiera ellos, en medio de su ira y sus ataques de celos demoníacos, lograron descifrar. La verdad teológica que rompe las cadenas de tu mente es que lo que sucedió no fue una derrota, no fue una pérdida de tu tiempo, ni un fracaso en tu currículum espiritual. Fue una separación divinamente orquestada y dolorosamente necesaria. Santificación significa separación. Piénsalo con lógica espiritual. Si la intención de Satanás a través de ellos era destruirte y dejarte en ruinas, ¿cuál fue la verdadera razón providencial por la que el Dios soberano permitió que, en su locura, te soltaran y te liberaran de ese compromiso, mientras simultáneamente los dejaba a ellos atrapados, atados y asfixiados por el peso insoportable de sus propios pecados y sombras? Tú, siervo del Altísimo, el elegido, necesitas entender algo vital y definitivo sobre esa nueva persona que ahora ocupa aparentemente tu lugar en la vida de tu ex. En su arrogancia carnal, creyeron que tu esencia era fácil de reemplazar, como si fueras un mueble viejo o una bombilla fundida. Pero lo que expulsaron de su casa no fue a una pareja promedio que solo cocinaba o pagaba cuentas. Expulsaron a un sacerdote, a una sacerdotisa de su hogar, a una fuente inagotable de poder, consejo sabio y protección espiritual que clamaba por ellos. Esta nueva persona que ahora presumen al mundo no es, bajo ninguna perspectiva espiritual, una mejora, es una falsificación barata, un ídolo de barro. Su nuevo romance no posee la luz del espíritu, no tiene la profundidad de conocimiento de Dios, ni puede ofrecer la paz genuina, probada en fuego, que solo tú aportabas por tu relación íntima con Cristo. De hecho, la única, triste y miserable razón por la que esta nueva persona puede parecerles remotamente interesante o reconfortante por un momento fugaz, es porque intentan desesperadamente proyectar en ella el brillo residual de la paz que tú dejaste arraigada en las paredes de esa vida. Es un intento patético de encontrar a Dios en un templo vacío. No te están reemplazando, elegido. Están intentando, de forma deficiente, torpe y ciega, replicar la experiencia de tu amor, pero sin el espíritu que lo animaba. Huyeron despavoridos de la verdad de la palabra que tú les presentabas, porque la convicción de pecado era demasiado fuerte para sus hombros orgullosos y fueron a encontrar consuelo barato en los brazos de alguien, cómplice de su mediocridad, alguien ciego que no los confronta, que no los obliga a arrepentirse, a crecer en madurez, ni a ser honestos delante del Creador. Pero déjame asegurarte, por la autoridad de las Escrituras, que la tranquilidad carnal que eligieron es un sepulcro blanqueado, hermoso por fuera, pero lleno de huesos secos por dentro. Tú eras el cimiento sólido fundamentado en la roca, la conexión vital que atraía la lluvia de bendiciones y la estabilidad a sus vidas estériles. Ahora, presos del pánico existencial, intentan desesperadamente llenar ese abismo espiritual con ruido ensordecedor, ostentación mundana en redes sociales, viajes vacíos o lujuria superficial. Pero en la soledad, cuando apagan la luz, su alma sabe la cruda verdad. La persona que ahora respira a su lado en la almohada
no tiene tu ADN espiritual redimido. No porta el nombre de Cristo. No lleva la unción que ahuyentaba los terrores nocturnos y aliviaba su ansiedad crónica. Pueden forzar todas las sonrisas que quieran para las cámaras y pretender ante sus amigos que han ganado la lotería de la vida, pero tú, con ojos espirituales, ya sabes la realidad. Están viviendo en el infierno del eco de lo que perdieron, intentando desesperadamente, noche tras noche, transformar el sonido acusador de su propio pecado y del silencio de Dios en una melodía soportable. La gran y gloriosa revelación para ti, Hijo de Dios, no es regodearte en lo que ellos perdieron para su condenación terrenal. La revelación es celebrar lo que tú, por la gracia inmerecida de Cristo, finalmente recuperaste de las garras del enemigo, tu energía pura, tu tiempo invaluable, tu paz mental, tu dignidad como templo del Espíritu y tu llamado al ministerio. No necesitas perder ni un milisegundo de tu tiempo orando o preocupándote por saber con quién están durmiendo, qué están comprando o a dónde viajan, porque el juicio de la palabra de Dios sobre sus acciones rebeldes ya está en marcha, y la justicia divina es un tren sin frenos. Pero hay un aspecto teológico que la mayoría de los creyentes inmaduros ignora en medio de su dolor. Si esta nueva relación es solo un reflejo débil, un pozo sin agua y superficial, ¿por qué Dios, en su soberanía, permite que esa persona permanezca en la vida de tu ex? ¿Por qué no los destruye de inmediato? La respuesta reside en una verdad bíblica cruda, definitiva y aterradora para el no redimido. Esta nueva persona, esa aparente felicidad, no es la recompensa de Dios por haberte dejado. Es, de hecho, el instrumento preciso, el engaño final que Dios ha entregado a sus propios corazones reprobados, como dice Romanos 1, para asegurar el mayor de los correctivos, entregarlos a la mentira. El castigo final no es un dolor punzante y momentáneo, sino vivir permanentemente atrapados en la ilusión, en la ausencia permanente de la convicción de pecado, alejados eternamente de tu intercesión protectora y de la luz genuina de Cristo. Escúchalo bien. En los lugares profundos de su espíritu no lloran la pérdida de tus abrazos humanos, lloran amargamente por la vida abundante, santificada y bendecida que ya nunca tendrán, porque ellos mismos, como Esaú, la vendieron deliberadamente por un momento de placer carnal. Su carne y los demonios de orgullo le susurraron al oído que eras un simple mortal, fácil de reemplazar, que tu fe inquebrantable, tu castidad, tu energía espiritual protectora y tu amor arraigado en Cristo no tenían nada de especial frente a las atracciones del mundo. Tenían ante sus pies el camino estrecho y glorioso hacia el crecimiento espiritual y la salvación de su alma. Un camino en el que tú estabas dispuesto a sostenerles la mano a través del valle, pero la arrogancia ciega y el amor por el mundo los llevó a rociar gasolina y quemar ese camino santo. Eras la alineación directa con la voluntad del Padre. Eras el faro brillante de paz de Dios en medio del mar embravecido de sus vidas, y con total frialdad te desecharon por un puñado de orgullo superficial y vanidad. Hoy, gracias a la misericordia de Dios, tú estás a salvo, refugiado en la roca inexpugnable, cobijado bajo las alas del Omnipotente, en perfecta paz, y esa soledad desgarradora, ese vacío existencial que ellos sienten a pesar de estar acompañados, es exactamente el precio espiritual que la justicia divina les cobró por su desprecio hacia ti, y por ende hacia el Cristo que vive en ti. Reitero, no eras solo el compañero con el que compartían los gastos, eras el punto exacto de equilibrio moral, la puerta principal de entrada a las misericordias renovadas cada mañana que mantenían el frágil edificio de sus vidas sin colapsar. Las pequeñas victorias que celebraban, las crisis de salud o financieras que se resolvían misteriosamente, la sensación de calma en medio de la tormenta, el favor inmerecido que recibían en sus empleos. Absolutamente todo eso estaba directamente conectado al cordón umbilical de tus oraciones intercesoras por ellos. Creían, engañados por el padre de las mentiras, que al traicionarte y faltarte al respeto, se liberaban de la carga de tu religión, de tus estándares morales. Pero en realidad, de un solo hachazo espiritual,
Cortaron su propia y única cuerda de salvamento sobre el abismo. Ahora, el profundo silencio que dejaste atrás no es calma, no es paz, no es el alivio que esperaban, es un llanto ahogado de su espíritu que refleja la magnitud eterna de la gracia perdida. Entiéndelo, no necesitas levantar un solo dedo ni abrir tu boca para vengarte, porque tu simple y rotunda ausencia es la prueba teológica y definitiva de la unción que portas. No fuiste la víctima frágil e inútil que se derrumbó bajo el peso de su maldad y quedó destruida en el olvido. No, fuiste el instrumento divinamente ungido, el catalizador sagrado que Dios usó para revelar, sin máscaras, la verdadera naturaleza corrupta, infiel y desleal del corazón de ellos. Tú expusiste su falta de arrepentimiento, y al marcharte, el reloj de arena de su propia caída espiritual se volcó. La justicia del Creador del universo no siempre es rápida según nuestro reloj ansioso humano, pero es absolutamente impecable, ineludible y precisa como un rayo de luz divina. Ellos están ahora irremediablemente atrapados y encadenados por las consecuencias naturales y espirituales de sus decisiones rebeldes, mientras que tú, a quien el Hijo ha hecho libre, eres verdaderamente libre, perdonado, sanado y estás en ascenso directo hacia la gloria de Dios. Pero para el elegido, para aquel que ha sido llamado a portar la cruz y el manto profético, el sufrimiento de la traición nunca, jamás, se trata únicamente de un asunto de desamor romántico u orgullo carnal herido. Todo en tu vida, cada lágrima y cada sonrisa, se trata del propósito eterno. Y si todo lo que perdieron, tu cuerpo, tu amistad, tus cuidados, fuera solo la primera y más superficial capa de una verdad espiritual monumental y aplastante que ahora se revela, necesitas tener los ojos bien abiertos para entender lo que realmente, en el nivel celestial, acaba de suceder. Esa relación fracasada y dolorosa no fue el fin de tu ministerio amoroso. De hecho, fue un filtro purificador de parte de Dios para tu vida. Tú fuiste la prueba viviente de fuego que ellos necesitaban superar para alcanzar la madurez en Cristo. Tuvieron acceso directo e inmerecido a tu luz, que es la luz de Jesús, a tu paciencia infinita y a tu protección intercesora diaria. Les entregaste en bandeja de plata la bendición del amor leal que miles de millones de personas buscan desesperadamente durante toda su vida mortal y jamás encuentran. Pero, ¿qué hicieron con lo santo? ¿Cómo respondieron a la gracia? ¿Vieron el regalo sagrado que Dios empacó en tu persona? Abrieron la caja, miraron la santidad, se asustaron y, con total conciencia, eligieron regresar a vomitar en su propio caos, revolcarse en el drama, consumir chismes venenosos y alimentar las pasiones más bajas de la carne. No fue simplemente que dejaran de sentir mariposas en el estómago por ti. Cometieron la atrocidad espiritual de dejar de reconocer y honrar algo sagrado, único y separado por Dios para ellos. Por lo tanto, hoy te ordeno en el Espíritu. Mira hacia atrás por última vez, no com anhelo, sino com claridade profética. Observa la realidad sin filtros nostálgicos. Ellos eligieron la puerta ancha y el camino fácil que lleva a la perdición emocional, y al hacerlo, demostraron fehacientemente delante de toda la corte celestial que les faltaba la fe, el arrepentimiento y la madurez espiritual indispensable para manejar, honrar y sostener la verdad de la palabra y la fuerza del Espíritu Santo que tú llevas dentro de tu templo. El monumental fracaso existencial y espiritual de esa unión es completa, total y absolutamente suyo. No es tuyo. Lávate las manos como hizo Pablo. No estás obligado por Dios ni por el hombre a cargar con el peso asfixiante de su irresponsabilidad moral. Eres inocente de su rebelión. El precio amargo que pagan ahora esta niebla y confusión mental constante, el vacío devorador en sus entrañas, la ansiedad incurable, la falta de paz del alma que, te lo aseguro, nunca, jamás volverá a ellos de la misma forma hasta que caigan de rodillas en arrepentimiento genuino. Es pura y simplemente el resultado directo de contristar al Espíritu Santo y rechazar frontalmente la unción que Cristo les envió a través de ti para elevarlos de la muerte a la vida. Fuiste, por designio divino,
el factor estabilizador, el freno de gracia en sus vidas desordenadas, el ancla silenciosa pero de toneladas de peso que mantenía su pequeño y frágil barco a salvo de estrellarse contra las rocas en cualquier marea demoníaca. Cuando tomaron el hacha del orgullo, la soberbia y el miedo satánico, y cortaron de tajo esa cuerda gruesa y salvadora, no se liberaron de ti para volar hacia la felicidad como les hizo creer el diablo. Se precipitaron de cabeza al abismo y se ahogaron exactamente en el mismo caos oscuro, tóxico y mortal del cual tú, con tus lágrimas y oraciones, les ayudaste a escapar tantas veces. Escucha esto con todo tu corazón y que se grabe en tu mente como con cincel en la piedra. No perdiste absolutamente nada de valor real y eterno. Lo único que ocurrió, bajo la dirección y soberanía del Rey, es que te desprendiste, como quien se quita un saco lleno de plomo antes de cruzar un río nadando, de alguien que era moral y espiritualmente demasiado pequeño, débil y cobarde para retener, valorar y honrar la grandeza de la presencia de Dios que ofreces. Tu proceso profundo de santificación, sanidad y ascenso al propósito divino se activó con toda su fuerza cósmica en el preciso milisegundo en que, sostenido por la gracia, te negaste rotundamente a atenuar la luz de Cristo en tu vida. Te negaste a pecar, te negaste a tolerar lo intolerable, solo para intentar encajar torpemente en la sombra cobarde y pecaminosa de su estilo de vida. La lección teológica final, el oro refinado de esta prueba en el fuego, es maravillosamente transformadora. Comprende hoy que ser un elegido de Dios significa cargar con una responsabilidad pesada. Significa que siempre, a donde quiera que el Espíritu te lleve, funcionarás como un poderoso catalizador divino. Serás una fuerza viva, una sal que escuece en las heridas abiertas, que impulsará violentamente a todos los que te rodean a definirse de una vez por todas, o se arrepienten y corren hacia la cruz al ver tu testimonio, o huyen despavoridos hacia las tinieblas al no soportar la convicción de pecado que emanas. Esa expareja tuya fue permitida por Dios en tu vida, como tu dura prueba en el desierto, para pulir tu identidad, destruir tu dependencia emocional y cimentar tu autoestima en Cristo. Pero escucha bien, tú fuiste su gran, definitiva y más importante prueba de integridad, lealtad y carácter espiritual de parte del cielo, y fracasaron con un estruendo que se escuchó hasta las nubes. Por lo tanto, enjuga tus lágrimas. Ya no llores como los que no tienen esperanza por el cántaro de barro que se rompió en el suelo. Llora de gratitud y celebra con alabanza en tu boca lo que el Señor de los ejércitos reveló definitiva e irrefutablemente frente a tus ojos. Pero advierte que hay una capa teológica y profética aún más insondable y profunda en todo este doloroso misterio de la traición. Es una verdad poderosa, de peso eterno, que la aplastante mayoría de los creyentes carnales y las personas del mundo ignora por completo al centrarse egoístamente solo en lamer sus propias heridas y lamentarse del sufrimiento temporal. Pregúntate esto guiado por el Espíritu. Si esta persona, por la que tanto ayunaste, falló de una forma tan drástica, cobarde y espectacular en honrarte y sostenerte, ¿qué significa eso realmente sobre el inmenso poder, la naturaleza inquebrantable y la muralla de fuego de la protección divina del Dios Todopoderoso, que te cubrió, te rodeó y te defendió a capa y espada todo el tiempo que duró la relación, y que hoy, en este mismo instante, se manifiesta y se vindica a través de la misma investigación celestial que los está derribando por su pecado? Tienes que arrepentirte de creer la mentira de que fue tu culpa y entender hoy que lo que pasó, la dolorosa separación, no fue el resultado de tu fracaso personal como ser humano, sino un empujón soberano y divino del cielo para sacarte de allí antes de que te arrastraran con ellos. Esa persona, en su profunda ignorancia y rebeldía, creyó ciegamente que al difamarte, abandonarte y apuñalarte por la espalda, te estaba asesinando emocional y espiritualmente, pero en la majestuosa ironía del reino de Dios, con cada golpe que te dieron, simplemente estaban activando y empujando el botón rojo de tu despertar y supervivencia espiritual. Su vil traición a tus espaldas no fue el trágico final escrito para tu vida terrenal,
Fue, maravillosamente, el detonante, el disparo de salida que el autor de la vida utilizó sabiamente para obligarte a vomitar el veneno, a soltar el peso muerto de las relaciones asimétricas que te hundían, y a deshacerte, de una vez y por todas, de los lazos del alma que ya no te servían para el reino. Y esta poda divina, aunque dolorosa, liberó toda la inmensa energía espiritual, los dones y talentos que tenías atrapados, sofocados y ahogados intentando infructuosamente salvar a alguien que no quería ser salvado. Repítelo hasta que se convierta en una verdad inquebrantable en tu pecho. No perdiste absolutamente nada vital. Ganaste libertad gloriosa, ganaste santidad, ganaste intimidad profunda con Cristo, obtuviste de las manos del Padre una visión purificada, cristalina y mucho más clara de tu valor incalculable, comprado a precio de sangre en la cruz. Y ese nivel de revelación espiritual, esa cercanía con el corazón de Dios, es un regalo incomparable, el mayor tesoro del universo, que la convivencia con esa persona obstinada y egoísta jamás, en 1 millón de años de falsa paz, podría haberte permitido alcanzar. Eres un alma verdaderamente excepcional, un instrumento afinado por las manos del Maestro, y las Escrituras enseñan que los soldados más excepcionales del ejército de Dios atraen inevitablemente las pruebas más feroces, las tormentas más oscuras y los gigantes más intimidantes de parte del enemigo. Ellos, en su miopía espiritual, vieron tu deslumbrante brillantez, disfrutaron y se beneficiaron enormemente de la paz sobrenatural que atrajiste como un imán a la sala de su casa, pero en lugar de caer de rodillas, doblegar su orgullo, buscar a Cristo de corazón y permitirle al Espíritu Santo hacer la obra de crecer y madurar, para poder caminar como iguales a tu lado en el yugo. Su cobardía y el orgullo los convenció de intentar mutilar tus alas, cortarte las piernas y disminuirte con críticas constantes para no sentirse tan enanos a tu lado. Pero escucha esta promesa de la palabra. Cuando te distancias en obediencia, cuando cierras las puertas a quienes desprecian y no honran a Dios en ti, el Señor de los ejércitos desciende y te otorga un sello de oro, una coraza de protección y favor sobrenatural frente a tus enemigos. El cobarde ataque que lanzaron a escondidas contra ti fue, en el panorama general de la eternidad, la confirmación más gloriosa y la mayor prueba irrefutable de tu valía ante el tribunal de Dios y ante las potestades del aire. Los demonios de celos, mentira y traición que operaron a través de ellos no pudieron destruirte, no pudieron hacerte negar tu fe. Su fracaso fue total y miserable. Lo único que lograron con su maldad fue actuar como un pedestal que te empujó violentamente, sacándote del anonimato y poniéndote exactamente en el centro brillante del propósito de Dios y de su atención paternal. Ahora, puedes verlo claramente. La densa confusión, la opresión demoníaca, la ruina de los planes y el caos ensordecedor están sobre ellos, habitan en su recámara, no contigo. Estás entrando en una fase gloriosa de construcción divina, siendo guiado paso a paso por el maestro arquitecto, usando todo el inmenso dolor sufrido como arcilla pura, como materia prima santificada para construir tu carácter y tu ministerio, mientras ellos están tosiendo, asfixiándose y atrapados en la nube de polvo, escombros y pecado que ellos mismos crearon al intentar dinamitar la torre de tu fe. Muchos ojos carnales de familiares, supuestos amigos o vecinos ven esta dolorosa situación en tu vida simplemente como un fracaso matrimonial, un divorcio trágico o el triste final amargo de una historia de amor fallida, pero tú, que tienes la mente de Cristo y el discernimiento del Espíritu, sabes sin lugar a dudas que este final es, de hecho, el cambio de rumbo más importante, espectacular y urgente que la mano salvadora de la providencia está operando en tu historia terrenal. La pregunta en el reino espiritual hoy ya no es si ellos pagarán el precio de su pecado y rebelión, porque eso está garantizado por la justicia inmutable de Dios, y las pesadas consecuencias ya se están multiplicando como espinas en su campo espiritual. La verdadera pregunta, la más profunda e importante, ahora que, por pura misericordia, estás completa y absolutamente libre, desencadenado de su influencia tóxica,
y listo con los brazos abiertos para recibir la doble porción de restitución por todo el tiempo que la oruga y el saltón se comieron. ¿Qué milagro creativo le sucede a tu alma redimida cuando finalmente deja de preocuparse? Obsesionarse y llorar por la basura que te fue robada, y comienza seria, profunda y gozosamente a prepararse, santificarse y vestirse con ropas de lino fino para recibir la herencia abundante, el propósito gigante y las bendiciones que Dios ha decretado que te mereces como hijo legítimo. Existe un mapa sagrado de bendiciones, de conexiones divinas y de propósitos eternos que el cielo solo te revela y entrega en tus manos cuando el pesado y oscuro espejo de las ilusiones idólatras, la dependencia emocional y los yugos desiguales se rompe en mil pedazos con el martillo de la realidad. Y, gloria a Dios, esa dolorosa pero liberadora ruptura ya ha ocurrido. Está consumado. El desgarrador momento en que pensaste con terror que estabas cayendo en picada libre hacia la depresión, que el suelo de todas tus seguridades terrenales había desaparecido bajo tus pies y que te ibas a estrellar, fue exactamente el instante en que el invisible viento del Espíritu Santo te atrapó en sus alas, y el universo celestial estaba despejando ferozmente tu pista de despegue hacia tu verdadero llamado. La sucia traición de esa persona no fue un estúpido accidente ni una tragedia inútil en el libro de tu vida. Fue el empujón brusco, calculado y absolutamente necesario que el cielo permitió para obligarte a soltar de una vez las enormes bolsas de peso muerto, el egoísmo y la frialdad espiritual ajena que te obstinabas ciegamente en cargar sobre tus espaldas. No te estabas rompiendo, pedazo a pedazo, hacia la locura y la destrucción mental, como Satanás quería hacerte creer en tus noches oscuras. El Señor Jesús, el gran médico, estaba operando tu corazón a corazón abierto, sin anestesia, para extraerte el tumor maligno de su influencia. Te estabas liberando de las cadenas infernales y la energía asfixiante que amenazaban con estancarte para siempre en su nivel subterráneo, mediocre y pecaminoso. Creyeron, instigados por las tinieblas, que al intentar apagar con un soplido la llama de la pasión por Cristo y de tu luz en el hogar, te dejarían en completa oscuridad y destrucción para siempre. Qué colosal e ingenuo error teológico y espiritual cometieron contra el Dios Altísimo. Con su odio, sus mentiras y su rechazo inmerecido, lo único que lograron, sin quererlo, fue proporcionar cantidades industriales del combustible más potente y explosivo para propulsar tu ascenso directo hacia la madurez en Cristo. Todo el inmenso dolor agudo que causaron intencionalmente en tu pecho, todo el veneno hirviente que arrojaron sin piedad sobre tu nombre con la intención de manchar tu reputación ante los hombres, el Señor lo tomó en sus manos llagadas y lo transmutó maravillosamente en pura inmunidad espiritual dentro de tu alma. Tú, el elegido, sellado por el Espíritu de la promesa, nunca, bajo ninguna circunstancia del universo creado, puedes ser el perdedor final de la historia. Aunque pases por el valle de sombra de muerte, solo aprendes a negarte y soltar todo aquello que ya no sirve a los propósitos de santidad del reino. Levanta la mirada ahora mismo, mira hacia atrás y contempla con reverencia el nivel sobrecogedor de fuerza, discernimiento y autoridad espiritual que Dios hizo nacer dentro de ti a partir de ese fuego consumidor de la aflicción. Has sido forjado como acero toledano, te volviste inmensamente más agudo para detectar las mentiras del enemigo, espiritualmente más inteligente para no echar tus perlas a los cerdos, y una amenaza infinitamente más poderosa contra las puertas del infierno que no prevalecerán contra la Iglesia. Esta gloriosa metamorfosis, esta sanidad profunda que Dios opera en ti, siempre es ruidosa, caótica y dolorosa por dentro del capullo durante la tribulación, pero el resultado final, el despliegue de las alas, se vuelve majestuoso, pacífico y completamente silencioso, incomprensible y asombroso para la mirada burlona e incrédula del mundo que esperaba verte reducido a cenizas. Mientras tu expareja dedicaba sus oscuras horas, inspirada por el enemigo de las almas, a difundir mentiras sistemáticas, manipular narrativas para hacerse la víctima,
limpiar su frágil y patética imagen pública, y sumergirse hasta el cuello para ahogarse gozosamente en su propia charca de superficialidad, de relaciones vacías, adulterio o promiscuidad emocional para callar la voz de Dios en su mente, tú, en el secreto de tu recámara, con las rodillas dobladas y las escrituras abiertas de par en par, te reconstruías, hueso por hueso, lágrima por lágrima, bajo el fuego fundidor del Espíritu Santo, como un pilar de oro macizo y fe inquebrantable para el templo de Dios. Entendiste, por revelación, que no necesitabas ni una gota de venganza carnal, clamaste por justicia divina, y sobre todo, necesitabas kilómetros de distancia física, mental y espiritual absoluta. Y esa bendita distancia providencial, ese océano de silencio y contacto cero, actuó como un revelador fotográfico, y sacó a la luz frente al trono de Dios quién eres realmente y de qué material estás hecho. Eres alguien que no solo sabe aguantar golpes y sobrevivir por inercia humana, sino un guerrero redimido que toma todo el dolor, la injusticia y la humillación depositados a sus pies y los convierte, por la unción del Altísimo, en el escalón de mármol de un poderoso trampolín hacia su destino profético. Con tus heridas lavadas y sanadas por el Maestro, te erigiste, sin proponértelo, como la prueba viviente e irrefutable ante los hombres y los ángeles caídos de que, sin importar la magnitud de la traición, el tamaño de la mentira o lo profundo que te apuñalen los que decían amarte, el propósito divino de la gracia de Dios tatuado en tu espíritu es total, absoluta y eternamente inquebrantable. Ningún arma forjada por manos humanas, demonios o exparejas rencorosas prosperará contra ti, y condenarás hoy mismo, con tu testimonio vivo y perdonador, toda lengua que se levantó contra ti en el tribunal del chisme y la mentira. Esta es la herencia gloriosa, escritural, inamovible, de los siervos del Señor que confían en Él con todo su corazón. Y ahora que, por la iluminación de la palabra, has aceptado profunda y pacíficamente que el caos oscuro y demoníaco que ellos introdujeron en tu vida fue usado magistralmente por Dios como el bisturí doloroso de tu propia y necesaria cura espiritual, solo queda una última, grandiosa y esencial pregunta que debes responder para comprender la totalidad de tu soberanía y libertad en Cristo Jesús. Escucha esta interrogante con los oídos del Espíritu. ¿Qué pasaría si el motivo teológico oculto por el que fuiste blanco de un ataque demoníaco, tan sistemático y devastador, a través de la traición de ellos, no fuera simplemente para pulir tu paciencia o transformarte, sino porque la luz del Espíritu Santo y la unción profética que portas son tan raras, puras y amenazantes para el reino de las tinieblas, que el gran poder que Dios depositó en ti y tu llamado ministerial solo podían ser activados por completo cuando fueras despojado de todas tus distracciones, ídolos de carne y muletas terrenales, y te encontraras total, absoluta y aterradoramente a solas con tu Creador? Es hora de abandonar para siempre, sin mirar atrás como la esposa de Lot, el desolador campo de batalla humano donde peleaste por las migajas de atención y amor de alguien que no te valoraba, y entrar directamente, con la cabeza alta, justificado por la sangre del Cordero, en la sala del trono de tu propio poder delegado, en la habitación del Padre Celestial. Entiende, grábalo y séllalo en tu espíritu hoy, como una revelación crucial. La persona que planeó en secreto, manipuló y finalmente intentó destruirte sin piedad, no solo cometió el torpe error terrenal de perder a su fiel e inocente pareja, en el tribunal celestial cometió un crimen espiritual severo contra su propia vida, al rechazar la gracia de Dios que tú le llevabas en vasijas de barro, y al difamarte, perdió y dinamitó su propia paz mental y escudo espiritual contra las adversidades de la vida. Ellos, en su locura carnal, te trataron con el mismo respeto con el que se trata a un producto caducado en un frío estante de supermercado, pensando arrogantemente que el universo o el destino les proveería una copia de reemplazo que fuera más complaciente, barata o más amoldable a sus bajos instintos pecaminosos y mentiras.
Pero el Dios Todopoderoso, celoso de lo suyo, a través del silencio atronador de su justicia actual, les está destrozando esa ilusión y mostrándoles de forma implacable y dolorosa que en los cielos y en la tierra no existe ni existirá jamás una copia de un alma, elegida y marcada por la presencia, la gracia y el fuego del Espíritu Santo. Eres un diseño único de la mente de Dios. Tu única y santa tarea hoy, elegido del Señor, es aceptar con inmensa gratitud esta revelación y vivir convencido de que tu poder, tu llamado y tu unción no disminuyen ni un centímetro, ni pierden una gota de autoridad cuando las personas que te dañaron fracasan o son juzgadas por Dios. Por el contrario, la majestad inquebrantable de la obra de Cristo en ti se hace deslumbrantemente más visible contra la oscuridad de su ruina. Tú, enviado por el Padre, fuiste un regalo santo, envuelto en el amor y la intercesión de Jesús, y ellos, por su corazón endurecido, actuaron deliberadamente frente a ti como si fueras una pesada e incómoda carga religiosa. Hoy, en el justo y balanceado universo creado por Dios, el dolor sordo y agudo de la pérdida eterna que sienten es el latigazo, el recordatorio diario, punzante y divino de lo que profanaron y desecharon por seguir los impulsos ciegos de la carne. No cometas el error de ignorar o minimizar lo que Dios está haciendo a puertas cerradas. El severo juicio, la falta de paz y la implacable investigación espiritual que se desarrolla actualmente como una nube gris permanente en la vida de tu ex no es solo un castigo vengativo dictado por la ira divina, es una corrección dolorosamente necesaria. Es la majestuosa mano del Rey del Universo reajustando con precisión matemática una balanza moral que se desequilibró de forma grotesca por culpa del veneno y la arrogancia que esa persona derramó contra un inocente. Es Dios mismo asegurando su justicia. Pero detente y medita en esta última pregunta crucial. ¿Y si te dijera que la verdadera, la máxima y más grande prueba final no era sobrevivir al dolor desgarrador que tu ex podía o quería causarte, sino descubrir con profunda certeza teológica si tú, después de toda la tortura y humillación, después del llanto en la alfombra, tendrías la fe, el coraje espiritual y la revelación de la palabra para comprender y aferrarte a la fuente inagotable de tu propio poder inquebrantable en Cristo? Si has soportado el valle de sombra de muerte, si llevas ardiendo en tu pecho esa luz incorruptible, y si eres ese oro refinado en el fuego, y no en el lodo que el reino de los cielos valora, atesora y protege celosamente. ¿Cuál es entonces, elegido, tu siguiente y más urgente paso de fe práctico para transformar esa recién descubierta libertad y soberanía espiritual en un ancho y hermoso camino pavimentado de riquezas celestiales, propósito ministerial inmenso y una paz divina, absoluta e indestructible? Ya has presenciado con ojos espirituales, por revelación, la enormidad de la tragedia moral de lo que esa persona perdió para siempre. Ya no les debes ni una lágrima. Ahora, levanta la barbilla. Es el momento de darte la vuelta, darle la espalda definitivamente al sepulcro de ese pasado muerto, y con valentía enfrentar y abrazar la inmensa, luminosa y sobrenatural verdad sobre la fuerza del Espíritu Santo, que ahora mismo te rodea, te sostiene, te empodera y te propulsa a la velocidad de la luz hacia tu glorioso futuro escrito en el libro de Dios. Esta victoria asombrosa no es algo que quizás solo llegue mañana, no es una posibilidad remota y borrosa, es un decreto, ya está declarada, sellada y garantizada por la sangre derramada en el Calvario. Tú eres la obra maestra original, el proyecto divino intacto, la energía pura e irrepetible del amor que el enemigo de tu alma, usando instrumentos humanos de carne, intentó inútilmente arrastrar por el suelo, difamar y destruir. Pero el Señor Jesús, el vencedor invicto, ha decretado que las puertas del Hades no prevalecerán, y ese ataque vil solo ha logrado que la unción sobre tu cabeza fluya más fuerte, que tus raíces en la palabra sean más profundas y que te hayas fortalecido y santificado de manera insondable y exponencial.
Hoy declaro, con la autoridad profética y la convicción absoluta de que la balanza espiritual del cielo está a tu favor y la deuda está pagada, que el enorme y oscuro peso de las consecuencias morales, el vacío y el profundo remordimiento silencioso que tus traidores cargan inexorablemente en sus hombros como un yugo de hierro el día de hoy y que no los deja dormir en paz, es, paradójicamente, la señal innegable de Dios, la firma en el cheque y la garantía espiritual y absoluta de tu gloriosa, inminente y abrumadora elevación, sanidad y restitución al 100 por 1. La pureza de corazón, la fuerza de tu fe perdonadora, la lealtad y el temple de un verdadero elegido por el Señor es algo total e infinitamente inimitable por las fuerzas de este mundo de tinieblas. Tu espíritu redimido y santificado ahora está, por el poder de la resurrección, plenamente y gloriosamente activado, envuelto en una muralla de fuego consumidor que es la presencia del Espíritu Santo, protegiéndote celosamente desde ahora y hasta el día de la eternidad, de la influencia de cualquier dardo inflamado, mentira cobarde, hechicería o sombra del enemigo que alguna vez, en la ignorancia del pasado, haya intentado acecharte o perseguirte. Camina erguido, en santidad, en fe y en obediencia, elegido del Señor. Amén.